Dios. ¿No quieren que los haya el Señor ocupados en la obra? ¿O es que no estaban haciendo lo que debemos de hacer? Aleluya. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 3. El primer versículo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tomen sus asientos. El Señor en un claro, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que son las iglesias nominales, o sea que se conforman con tener un nombre, ¿verdad? Y el Señor está diciéndole a la iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras. ¿Verdad que el Señor nos conoce? Amén. No podemos, hermanos, engañar al Señor. No, Señor, tú sabes que yo me esfuerzo para servirte, estoy haciendo tu voluntad y resulta que, pues a veces no hay tal esfuerzo, ¿verdad? No hay tal disposición, empeño, hermanos. Por iglesias nominales me refiero, ¿verdad?, a las asociaciones religiosas. Hay tantas asociaciones, hermanos, religiosas, y bueno, algunos se apasionan por decir yo soy esto, soy aquello, o sea, pertenezco a esta iglesia, miembros, ¿verdad?, de alguna asociación que por estar, ¿verdad?, ostentando algún nombre bonito, se puede decir así. Algunos, ¿verdad?, ostentan nombres como lo del mundo, ¿verdad? ¿A cuál perteneces tú? No, pues yo pertenezco a las Chivas, yo a la América, yo a esto. O sea, se apasionan, ¿no, hombre? ¿Y qué le contesta el contrario? Si uno dice que es de las Chivas, el otro dice que es de la América. No, hombre, eso no sirve. El fulano al que yo pertenezco, ese es el bueno. Y así, hermanos, algunos en las iglesias hacen lo mismo. Están ostentando un nombre, nada más. No están pensando con el temor de Dios, ¿verdad? Decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que solo están ostentando algún nombre, ¿verdad?, que les parece extraordinario, o sea que ese nombre, aunque lo hayan sacado de la Biblia, su nombre bíblico, no están confiando, hermanos, tanto, ¿verdad?, en el Señor, sino en el nombre de su iglesia, ¿verdad?, que sienten, ¿verdad? La iglesia elegida, hermanos, de Dios no tiene que estar ostentando o esperando o defendiendo, ¿verdad?, a su rubro que están usando, ¿verdad? Por ejemplo, los que dicen que son los santos, desde ahí, ¿verdad? Pues sí, muy bien, los santos de los últimos días. Pues a veces los santos de los últimos días son los peorcitos, ¿verdad? Porque pues en los últimos días, hermanos, ya no se ven muy buenos cristianos, ¿verdad? Y menos de esos que ostentan ese nombre. ¿Sí sabe quiénes son, verdad? La iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días, que son los mormones, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, ¿verdad?, que la doctrina que llevan, hermanos, no es la bíblica, ¿verdad? Ellos están defendiendo un libro
llamado el Libro Mormón. Así que tampoco están cuidando su testimonio ni sus obras, ya que son de una iglesia o de alguna persona, ¿verdad?, que tal vez ya hasta esté muerta, como el caso este de José Smith, ¿verdad? Fue un hombre pues bastante tremendo, ¿verdad? Y pues muchos quizá no conocen el origen de este movimiento, ¿verdad? José Smith, pues él, ¿verdad?, vivió en un pueblecito cerca ahí de Nueva York, ¿verdad? Era el chamaco pues muy travieso, ¿verdad? Y como leyó que la Biblia dice que Cristo anduvo sobre las aguas, pues él quiso ser igual que Cristo, andar sobre las aguas, engañar a la gente, y empezó a hacer en el río un puente que fuera, ¿verdad?, por debajo del agua, o sea, a un poquito, ¿verdad?, más abajo de lo que era la superficie del agua. Invitó a la gente para demostrarles que él iba a andar sobre las aguas. Y él pues sabía que iba a ir sobre tablas que había clavado con barrotes, ¿verdad?, con palos, y él iba a caminar sobre ellos, y con eso él iba a demostrarles que él iba a andar sobre las aguas. Pero alguien, ¿verdad?, que no era el único que iba al río, otro chamaco miró aquí y me dijo, ¿y esto? ¿Por qué pondrían esto aquí? Y jaló un palo y pues lo arrancó, y esa parte del puente, ¿verdad?, se cayó. Y cuando él fue a demostrarles, al llegar ahí, pues se fue hasta el fondo del río, ¿verdad? Entonces, de esa manera no le salió lo que él quería. Y así algunos, ¿verdad?, se afanan por decir que pertenecen a una iglesia, ¿verdad?, que quien la fundó puede ya ver, como dije, estar muerto, solo tiene pues ese nombre, o tiene una placa, tiene un rubro, ¿verdad?, con ese nombre de que vive, pero está muerto como él mismo, ¿verdad? Por decir, ¿cuántas personas han muerto? Y conforme al mundo, les echan vivas todavía. Yo recuerdo una vez estaba en Villa Hidalgo, Nayarit, y era el centenario de don Benito Juárez. Y ahí, ¿verdad?, estaban haciendo un homenaje y gritaban, ¡viva Benito Juárez! Pues aunque digan que viva, no lo van a resucitar, dije yo. Está muerto de todas maneras, aunque pues lo recordemos, ¿verdad? Pero vivo no está, ¿verdad? Y así a muchos, ¿verdad?, les han dado el nombre de el Inmortal. ¿Sí han oído ustedes ese nombre? El Inmortal, a los artistas como Pedro Infante, ¿verdad? El Inmortal Pedro Infante, pues aunque digan que es inmortal, se murió, ¿verdad? Se murió. El otro día me acordaba yo de este hombre. ¿Cuántos años habrá ya que murió? Son los años que lleva en el infierno. ¿Cuánto tiempo sufriendo? ¿Cómo estará su alma, hermanos, gimiendo, clamando, gritando, pidiendo auxilio, pidiendo misericordia, y todos los que están ahí, ¿verdad? Sin embargo, no porque haya sido una mala persona, simplemente no sirvió a Dios, no hizo la voluntad de Dios. Entonces, algunos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios tampoco están haciendo la voluntad de Dios, y solo se conforman con decir, es que yo pertenezco a la iglesia X, ¿verdad? No es el nombre el que nos va a hacer, hermanos, buenos cristianos. Yo pertenecía a la iglesia apostólica, ¿verdad? Y bueno, me sentí en aquel tiempo quizá orgulloso de ello. Después, ¿verdad?, formamos un movimiento, una iglesia, una organización que se llamó Iglesia Universal
cristiana. Pero empezó a haber problemas ahí con los dirigentes y nos separamos y formamos la Iglesia Universal de Jesucristo. Esta es la universal, y por hecho que era universal, pues nos sentíamos muy privilegiados. La palabra católico eso significa, ¿verdad? Y los católicos pueden decir lo mismo, ¿verdad? Que ellos son los buenos, que esa es la iglesia única, la verdadera iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, nada de eso tiene, ¿verdad? Y bueno, los rubros, hermanos, a veces se requieren por demandas del gobierno, ¿verdad? Pero no porque sea algo espiritual. Así que nada de esto, hermanos, nos va a ayudar por usar un nombre. Se usa porque dije se necesita, ¿verdad? Pero no por eso, hermanos, se va a dejar de entender, hermanos, que a quien tenemos que darle cuentas es a Dios de cómo estamos viviendo. Hay tantos nombres, hermanos, que se han sacado de la Biblia. Vamos a ver algunos. Y el que ha sacado un nombre de la Biblia para usarlo como el rubro de su organización, pues sienten que son los únicos, los buenos, los verdaderos, etc. Mire, vamos a ver, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces aquí habla de iglesias de los santos. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer. Pero algunos usan los santos, iglesias de los santos, como la usan, pues, decía hace un momento, los mormones, iglesias de los santos, y eso les hace pensar que pues son mejores porque dicen los santos. Bueno, el rubro pues quizá esté bonito, los santos, pero la doctrina, el testimonio, la conducta, José Smith pues introdujo una enseñanza de la poligamia en Estados Unidos, y cuando él murió tenía 12 esposas. Eso es, estoy hablando de las esposas, sin hablar de amantes. Esposas, 12 esposas. Miré una fotografía donde había la cama donde supuestamente pues, dormía él, ¿verdad? Era tan ancha, tal vez como este lugar, una cama muy ancha, y estaban 6 mujeres vestidas de blanco a un lado, el espacio de él vacío porque él había muerto, y otras 6 mujeres al otro lado, porque fueron las esposas. ¿Cómo le hacen para que las mujeres aguanten estar juntas? ¿Verdad? ¿Será que no son celosas? Oiga, ellos usan una enseñanza, les dicen a la mujer, mira, si tú eres esposa de un mormón, tú vas a ser una reina en el reino de los cielos. Si tú no eres esposa de un mormón, tu marido no es mormón, sí vas a estar en el cielo, pero vas a ser una esclava allá en el cielo. ¿Qué prefieres? Pues, ¿verdad? Con eso les llaman el cerebro, ¿verdad? No, pues yo quiero ser una reina, dicen las mujeres. Ah, bueno, tienes que estar casada con un mormón. Y bueno, tuvo este caso fue llevado a corte en Estados Unidos, y pues perdieron el pleito los mormones, ¿verdad? Así que y ellos dicen que son los santos. Bueno, pues el nombre está bonito, pero y aunque la Biblia diga esto, ¿verdad?
los profetas están sujetos, perdón, como en todas las iglesias de los santos, verso 33. Entonces ya lo usan como un nombre, como un rubro, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro pasaje, Romanos 16, 16, un poquito atrás. Dice: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces algunos usan iglesia de Cristo, lo usan como rubro, ¿verdad? Iglesia de Cristo. Entonces, como diciendo, somos la iglesia de Cristo, los demás no son de Cristo. Si no llevan ese rubro, no son de Cristo. Entonces lo usan como un nombre, ¿verdad? Y se sienten orgullosos de llamarse la iglesia de Cristo. Pero pues una cosa es que se llamen iglesia de Cristo y otra cosa es que sea la iglesia de Cristo. Mire, vamos a ir a Efesios 3:21. Efesios capítulo 3 y versículo 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando de la iglesia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ya están usando, ¿verdad? Como un rubro algunos, iglesia, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y bueno, les parece que verdad es lo máximo, ¿verdad? Decir que son la iglesia en Cristo Jesús. Son nombres que están ostentando, ¿verdad? Solamente. Vamos a Primera de Tesalonicenses, poco adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 14, y dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así que aquí menciona, ¿verdad?, que vinieron a ser los hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, la iglesia primitiva no usaba rubro, no había un nombre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, le llamaron cristianos, ¿verdad? Porque pues hablaban de Cristo, pero así le llamaba la gente. Ellos no dijeron, nos denominamos cristianos, ¿verdad? Así que aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad?, de Dios en Cristo Jesús. Y en realidad este nombre o este título, hermanos, se repite muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, nosotros diríamos que somos la iglesia de Dios en San Luis, por decir algo. Pero si fuéramos una sola, que reconociéramos una sola doctrina, que todas las iglesias, ¿verdad?, de esta doctrina, hermanos, aunque hubiera distintas congregaciones, todas llevaríamos, ¿verdad?, no, o diríamos que somos de la iglesia de Dios en San Luis. Otro hermano, pues de la iglesia de Dios en Sonoita, según el lugar donde estén ubicados. Entonces, pero no era un rubro, era la iglesia de Dios, hermanos, en los lugares donde radicaban, vivían, y así que se usa mucho o varias ocasiones este nombre. Pero ahora sí hay quienes usan Asamblea de Dios, Iglesia de Dios,
¿verdad? Iglesia de Dios de la profecía, etcétera. Entonces algunos usan este rubro y no está mal que lo usen. La doctrina, ¿entienden? De decir, vamos a pegarnos a lo que era la iglesia de Dios primitiva, ¿verdad? Así que vamos a ver otro pasaje en Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y lo dice, que es la iglesia de Dios viviente. Entonces aquí pues este título, Iglesia de Dios viviente, ay, esos hermanos que pertenecen a ese movimiento, que ostentan este nombre, sienten que esta es la iglesia verdadera, la única, porque pertenecen a la iglesia de Dios viviente. Esta iglesia la fundó un hermano que es conocido, que es centroamericano, ¿verdad? Que es conocido como el hermano Negrón, ¿verdad? Él perteneció a la iglesia apostólica, pero dejó a su esposa y se casó con otra y formó la iglesia, ¿verdad? Del Dios viviente, y con ese rubro. Pero después de que se casó con esa mujer que formó esa nueva iglesia, porque no lo aceptaron ya, dejó también a esa mujer y se casó con otra y ya formó otra iglesia de Dios viviente, pero más otra frase más. Y después dejó a esa mujer y se casó con otra y volvió a formar otra iglesia y así se la llevó. Entonces, oiga, pues qué testimonio, ¿verdad? Para que se sientan orgullosos los hermanos que ostentan este nombre. El nombre está bonito, ¿verdad? Como iglesia del Dios viviente. Pero hay otro que se llama columna y baluarte de la verdad. Ese es completo iglesia verdad de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, son nombres que están en la Biblia, algunos saca y para ostentarlos. Quizá algunos no, quizá algunos sean más maduros y pues saben que el nombre no significa nada, ¿verdad? Que lo están haciendo porque es necesario obedecer a las leyes religiosas que ha establecido el gobierno y hay que sujetarnos, ¿verdad? Pero la mayoría, oigan, se glorían en un nombre, se sienten muy privilegiados. Vamos a ir a Romanos 9:26. Romanos 9:26. ¿Ven? Romanos 9:26, y dice ahí: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, pues ahora ya no eran, ¿verdad?, iglesias de Dios viviente, son hijos del Dios viviente. Pero el rubro o el nombre Dios viviente sigue aquí, ¿verdad?, pronunciándose, del cual algunos toman y forman un grupo, ¿verdad?, hijos, ¿verdad?, o iglesias del Dios viviente o hijos del Dios viviente. Así que, pues, ese es otro ejemplo. Y bueno, vamos a ver, como decía hace un momento, como iglesia de Dios hay varias citas. Vamos a Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Quizá algunos digan que este es el nombre que más se conoce en la Biblia y que si ellos lo ostentan, pues es que ellos son los buenos, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 2, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A la iglesia qué? De Dios. Y luego dice que está en
ahí está, hermanos, que se llamaba Iglesia de Dios, ¿verdad? Los de Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Bien, así que ahí se habla de la Iglesia de Dios de Corinto. No era un rubro. Ahora lo están usando algunos como un rubro, como un nombre. Capítulo 10, 32 del mismo epístola, 1 Corintios 10 y versículo 32 dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, aquí habla de la iglesia de Dios. Como dije, no era un nombre para los hermanos de Corinto, ¿verdad? Simplemente, pues eran la iglesia de Dios, no se hacían llamar así, pertenecían a la iglesia de Dios. Bien, el capítulo 11 de 1 de Corintios, capítulo 11 y versículo 16, ¿estamos? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, quizás los que se registran con ese nombre, pues digan, nosotros estamos apoyados en la palabra de Dios. En el nombre sí, pero ahora en la doctrina, el versículo 22 dice: porque no tenéis casas que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Así que dice que, ¿verdad? No tenéis casas que comáis y bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios. Entonces, no era un rubro, pero algunos ya, ¿verdad?, lo están usando, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 15, 9, ahí mismo, en el mismo epístola, 15, 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Los que sí usaron en aquel tiempo un rubro fueron una secta que se llamó los fariseos, otra secta que era de los saduceos. Esas fueron sectas. Entonces, pero no servían al Señor. Ambos eran ¿verdad?, judíos. Tanto de los fariseos eran judíos como de los saduceos eran judíos, pero había sus grupos. Los saduceos no creían que había ángeles, no creían en el Espíritu Santo, no creían en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos sí creían que había ángeles, ¿verdad? Entonces, una vez Pablo pues estuvo, ¿verdad?, lo estaban atacando todos los judíos, pero él se dio cuenta que ahí había fariseos y saduceos y les habló, hermanos, en otro idioma, ¿verdad? Y les habló de la resurrección. Y entonces, en lugar de estar peleando con Pablo, se empezaron a pelear los unos con los otros, y a Pablo lo dejaron en paz, ¿verdad? Así que, pero la iglesia de Dios, hermanos, o el nombre que está aquí como iglesia de Dios, no era nombre que ostentara la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto. Vamos a ver ahora en la siguiente carta de los Corintios, también segunda de Corintios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces ahí vuelve a usar el nombre, la iglesia de Dios.
En Gálatas, capítulo 1:13, vamos un poquito adelante, 1:13 en Gálatas, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, no había muchas iglesias excepto los fariseos y los saduceos. Entonces, pero la iglesia del Señor solamente era una, y Pablo así la hacía llamar, ¿verdad? O así la pronunciaba como la iglesia de Dios, pero no por usar un rubro. Así que Pablo les da testimonio, ¿verdad?, de que esta iglesia, ¿verdad?, le dice que ya conocían su testimonio, su conducta, cómo persiguió a la iglesia de Dios, cómo los asolaba. Bien, allá en segunda de Tesalonicenses 1:4, vamos allí, adelantito. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, o sea, en las congregaciones que habitan de la iglesia primitiva en distintas partes, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Así que Pablo dice que se gloriaba de los hermanos de la iglesia de Dios. Y bueno, por último vamos a ver primera de Timoteo 3:5, un poquito adelante, 3:5, y dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está refiriéndose aquí a los pastores, ¿verdad?, que son pastores, pero si no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si la familia del pastor él no la controla, ¿cómo va a controlar a los que no son de la familia? ¿Verdad? Entonces ahí dice la iglesia de Dios. Bueno, entonces las iglesias nominales de este tiempo, hermanos, usan pues estos pasajes bíblicos para sustentar que ellos son los de la verdadera iglesia, ¿verdad? Y no estoy yo en contra de que se use algún nombre, ¿verdad? Y tantos más nombres que existen en las iglesias nominales, ¿verdad? Solo tomé algunos pasajes bíblicos, pero hay muchos nombres que iglesias nominales han sacado de la Biblia, ¿verdad? Y que los hacen, ¿verdad?, hasta suspirar. Pero el Señor le dice a la iglesia de Sardis, le dice, como al igual que a todas las iglesias de Asia, las 7 iglesias, le dice: yo conozco tus obras. Dios conoce, hermanos, esta iglesia de San Luis, ¿verdad? Las diferentes congregaciones que hay aquí en San Luis, a todos los hermanos que vemos aquí en San Luis, y los que hay en Mexicali, los que hay en Tijuana, y los que hay en todo el mundo. El Señor dice: yo conozco tus obras, que solo te conformas con el nombre de que vives, o que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor le dice a la iglesia de Sardis. O sea, pudieran ellos quizá jactarse de que vivían, de decir: nosotros somos de la iglesia del Dios viviente, como ahora pueden estarse jactando algunos, la iglesia del Dios viviente. Pues tienen nombre de que viven, pero pueden estar muertos. Y si nosotros no estamos usando ese nombre, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo estamos? Muertos. Y estar muerto significa estar separado, hermanos, de una relación espiritual con Dios. Eso es muerte, significa separación. Estás muerto. El Señor miraba que sus signos vitales de las iglesias de Asia estaban
¿verdad?, indicando que no había vida, o que algunos todavía vivían, pero otros ya estaban muertos, como en la iglesia de Sardes. Pero tienes alguno, le dijo el Señor, que todavía vive. El Señor dice: arrepiéntete, busca a Dios, ¿verdad? Así que ya no aparecían, ¿verdad? Ya no se escuchaban los gloria a Dios, los aleluyas en los cultos, ¿verdad? Aquí sí, pero no, allá no había esos aleluyas, ¿verdad? Que estuvieran alabando a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. A veces ni con tirabuzón le sacamos un aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Pues, ¿verdad? Entonces es difícil. ¿Qué significa entonces esto? ¿Que estamos vivos? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta. Hagamos un análisis con nosotros. No esperemos que alguien nos juzgue. Nosotros juzguémonos a sí mismos. Digamos: ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Tengo vida? ¿Estoy ferviente? ¿Estoy en el Espíritu? ¿Siento la presencia de Dios? ¿Lloro yo en el altar del Señor buscando su rostro? ¿Siento el poder de Dios? ¿O solo estoy ahí mirando cuando algunos se gozan, pero yo estoy indiferente? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Cuando uno está indiferente, pues no se puede gozar. Aunque otros estén un ladito de nosotros y se esté gozando, pero si uno está indiferente, no se va a gozar. Entonces tenemos que ver, hermanos, pues que se escuchen las alabanzas, los gloria a Dios, los aleluyas, que se escuchen los gemidos de alguien que llora, hermanos, ante el Señor, suplicando misericordia, suplicándole al Señor que derrame de su Espíritu Santo en su vida, como lo hacía el salmista: Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, ¿verdad? Pero no quite de mí tu Santo Espíritu. Llorarle al Señor, buscar su rostro, ¿verdad, hermanos? Para que en realidad podamos sentir que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Dios, que pertenecemos a los que han de volar a encontrar al Señor en los aires. Necesitamos, pues, hermanos, no estar sintiendo que el rubro, ahora nosotros tenemos este rubro, ¿verdad? Como iglesia, fortaleza y gloria de Dios. Bueno, es un rubro, pues vamos a decir, bien, pero el rubro no nos va a hacer mejores ni peores. El rubro se necesita porque tenemos que estar registrados ante gobernación. Por eso lo estamos usando, ¿verdad? Pero si no, pues ¿para qué nos íbamos a estar molestando en ir a sacar esto, ¿verdad? Así que los rubros, hermanos, son como, vamos a poner un ejemplo, como los mercados, las tiendas, aunque vendan lo mismo, no se llaman igual, ¿verdad que no? Si usted va a la Soriana, que antes era aquí del Sol, ¿verdad? Va a encontrar lo mismo, ¿verdad? Aunque quizás los precios no, pero va a encontrar que ahí también hay lo mismo que hay, ¿verdad? En los otros negocios, Calimax, ¿verdad? La bodega, ¿verdad? Etcétera, otras. Entonces, pero a distintos precios, algunos ponen más ofertas, etcétera, pero usan nombres no para diferir, sino porque tienen que registrarse ante Hacienda, pagar impuestos, ¿verdad? Así que cuando nosotros, ¿verdad? Vinieron nuestros hijos, ¿sí se acuerdan? Cuando tuvo a su primero, al segundo, al tercero, los que haya tenido, ¿cómo le pondremos? A veces pensaron en el nombre del abuelo, o de la abuela, o del tío, de la tía, del hermano, de la hermana, ¿verdad? Los que más querían, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponerle así. O algunos quizás vamos a buscar
un nombre bíblico, un nombre bonito. Se trata de buscar un nombre bonito, pero el nombre no va a ser al hijo mejor. Solamente, ¿verdad? Sirve porque para distinguirlo de otro, ¿verdad? Pero aparte del nombre se distinguen solos, ¿o no? Se distinguen solos. Ya nomás mencionan, quizás ¿te acuerdas de aquel muchacho o de aquella muchacha? ¿Cuál? Uno que se llama así. Ah, sí, hombre. Y a veces lleva un nombre bien bonito, pero el puro nombre, ¿verdad? ¿Verdad que les gustó el nombre que le pusieron a sus hijos? ¿O no? A veces a los hijos no les gusta, pero ellos no estaban ¿verdad? En oportunidad de elegir. Algunos se los cambian el nombre, pero sí, algunos les ponen dos nombres y no les gusta uno, usan el otro, el que sí les gusta. Bueno, el buscar un nombre bonito para el hijo, hermanos, porque es bíblico el nombre, eso, hermanos, pues es bueno, pero eso no garantiza de que va a ser que el hermano Isaías. Allá anda peleándose en la calle el hermano Isaías con el hermano Abraham, con ¿verdad? El hermano Isaac, ¿verdad? Etcétera. Oiga, pues llevan nombres de profetas, llevan nombres de los patriarcas, pero ellos son tremendos, ¿verdad? Entonces, hermanos, al sentir nosotros esto, tenemos que darnos cuenta que no somos mejores que otras iglesias porque llevamos tal rubro, ¿no? Quizá ahorita tenemos este rubro, al rato quizá usemos otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, no estoy en contra de, como dije, de usar rubros, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos por el sentir, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo, que busquemos a Dios, que sintamos que la presencia de Dios está en nuestro corazón, hermanos, así que sintamos ese aleteo, ¿verdad?, de la paloma celestial, del Espíritu Santo, o por lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios allá en el Salmo, vamos a ver 126, gloria a Dios. Salmo, gloria a Cristo Jesús, 126, versículo 6. Como dice ahí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, que es la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tenemos que llorarle al Señor, hermanos. A veces vamos a sufrir, a veces ya no queremos continuar, se nos hace que ya no podemos llevar la cruz de Cristo, se nos hace muy pesada, se nos hace tan difícil, hermanos, pero dice que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la preciosa simiente. Entonces, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Dejemos, hermanos, un estado de tibieza, un estado de frialdad. No nos conformemos. Bueno, pues sí, estoy frío o fría, pero pues no soy el único o la única. Los demás así andan también. Oiga, qué consolación. Que porque los demás andan igual. Yo creo que no nos debemos de conformar con esto. Tenemos, hermanos, que decir, pues si yo soy un carbón, voy a procurar, ¿verdad?, arrimarme, ¿verdad?, al fuego para convertirme en una brasa y después yo poder contagiar de ese fuego, de ese calor a otro y a otro y a otro, hermanos, para que seamos fuego, ¿verdad?, que seamos brasas encendidas y no carbones, ¿verdad? Los carbones pues están apagados. Usted quiere hacer una carne asada, va y compra un costalito de carbones y ponga la carne asada y no le prenda, ¿verdad que no se va a asar la carne? No, están apagados, son carbones.
Pero cuando esos carbones ya logramos hacer que se encendieran, que ardieran, entonces, oiga, empieza a estar bien bonito, ¿verdad? La carne, gloria al Señor. Así nosotros, hermanos, si ve que alguien está apagado, usted no se considere, que puede usted estar igual, al fin que no va a ser el único o la única. No, hermanos, así que tenemos que llorarle a Dios, tenemos que gemir, tenemos que buscar la presencia de Dios, hermanos, para que en verdad, hermanos, podamos decir que no estamos satisfechos porque llevemos tal rubro, tal nombre, sino porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones, porque sentimos la presencia de Dios. Así que una cosa más aún, ¿verdad?, se palpa entre muchos cuando cristianos en un estado, hermanos, de tibieza, como lo menciona la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Ya no arde, ¿verdad?, ese deseo, hermanos, de venir, ¿verdad?, adorar, alabar a Dios. A veces cualquier pretexto, hermanos, o por un compromiso, porque no digan nada, ¿verdad?, que ya no voy, pues ahora voy a ir. Oiga, hermano, y no es que querramos estar hablando de la gente, no. Porque si hablamos de los que no vinieron esta noche, ¿verdad?, este día al culto, pero y usted y yo sí vinimos, al otro domingo a lo mejor no venimos. Y los que no vinieron ahora van a estar aquí y van a decir lo mismo de usted. Era el hermano o la hermana, no vino al culto. Ya se quedó perdiendo el tiempo. Pero, ¿por qué dice eso? ¿Que no hizo lo mismo? O sea, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en un estado, ¿verdad?, de tibieza, hermanos, es un estado muy delicado delante de Dios. El Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué menciona frío? Como algo mejor que tibio. Porque el que está frío reconoce que está frío, pero el otro dice, ahí la llevo, ¿verdad? No me he ido al mundo, todavía voy al culto de vez en cuando, todavía a veces oro para comer, todavía a veces, ¿verdad?, leo la Biblia, no siempre. O sea, se conforma con un estado medio, un estado de tibieza, ¿verdad? En lugar de decir, gracias a Dios que el Señor me está fortaleciendo, ¿verdad?, en el Espíritu, y yo siento el deseo de buscarle, ¿verdad?, cada día, de alabar su nombre, de estar orando, de estar leyendo su palabra, de no faltar a los cultos, como decía, ¿verdad?, el salmista, una cosa él le mandaba a Jehová y hasta buscaré que esté en la casa de Jehová todos los días, ¿verdad? Así que, hermanos, a veces el enemigo está trabajando, y cuidado con esto. Está trabajando y algunos los hace, hermanos, menguar, caer en un estado de tibieza. Entonces, ¿qué dice el Señor de los tibios? Por cuanto no eres frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios nos desecha, porque Dios no quiere términos medios. Dios quiere un término, hermano, más determinado. El que está frío, pues no está bien, pero puede, como dice un canto por ahí, ¿verdad?, que cantan a veces los jóvenes, y los que estaban fríos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo dice el canto ese? Los que estaban calientes se enfriaron, ¿verdad? Y los que, ¿verdad?, cambiaron. Entonces, hermanos, no nos vayamos con los que andan fríos o tibios, hermanos, sino lo contrario, busquemos, hermanos, que arda esa oportunidad, ese fuego, ese sentir en nosotros de servir a Dios con todo el corazón. Así que tenemos que buscar, hermanos, ser un pueblo celosos, un pueblo firme, un pueblo que se esfuerza, un pueblo que, hermanos, no está conformándose con un estado tibio. Pues no digo que bárbaro que soy esto, dice uno.
pero pues ahí todavía voy. ¿Qué está diciendo? Estoy tibio, pero entonces ya está conforme con eso. Ahí voy todavía, a veces. ¿Para qué me voy a jactar? Pero todavía, ¿verdad? De repente. No, hermanos, Dios eso no le va a aprobar, no le va a gustar que estemos con eso. Él quiere que seamos más fervientes, amén. Así que el Señor nos está dando una oportunidad a todos y nos dice: acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo, arrepiéntete, ¿verdad? No todo está perdido. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos, no vivamos en un conformismo pensando pues bueno, pues todavía, ¿verdad? Pues hay de vez en cuando. No, hermanos, allá en Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe y para fe, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. No estemos menguando. Es cierto que estamos en la última etapa, la peor de todas las iglesias de Asia, la iglesia de la Odisea. La iglesia tibia, la iglesia, hermanos, que se jactaba, hermanos, de sus templos, de su dinero, de sus casas, hermanos, de ser, porque decía, ¿verdad? Yo soy rico. Soy rico, nada me hace falta. Y el Señor dice: lo que pasa es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que compres de mí, dice, aleluya, colirio, para que unjas tus ojos y puedas darte cuenta. Hay quienes no se dan cuenta. ¿Por qué dice el colirio? Era el nombre que llevaban los remedios para los ojos en aquellos años. Hoy en este tiempo también hay gotitas de colirio, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo máximo eso era, ¿verdad? Que los médicos habían inventado ese remedio, y el Señor lo aplica a un colirio espiritual, ¿verdad? Que compres para que seas ciego, para que te des cuenta de tu desnudez, para que no andes así. Entonces, hermanos, el Señor nos quiere un pueblo despierto, alerta, hermanos, un pueblo que está buscándole con todo el interés. ¿No le gustaría a usted ser de los tales? Que no nos conformemos, que no continuemos en un conformismo, hermanos, apocado, sino, hermanos, que somos de los que, aunque sufran, aunque tengan necesidades, aunque padezcan, aunque lleven una vida, pues, hermanos, difícil, se están esforzando en servir a Dios. Amén. Así que síganse esforzando, ¿verdad? Y yo les felicito a los que no se han ido del culto, ¿verdad? Que aquí están, porque cuando menos están escuchando, y es ventaja, ¿verdad? Y es ventaja, aunque ahora hay que poner por obra lo que estamos escuchando, ¿verdad? A veces que el enemigo, ándale, ya salte, está tedioso esto, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay que esforzarnos. Dios quiere un pueblo más ferviente, así que yo quisiera, hermanos, que provocarlos, hermanos, a orar más, a los que puedan, ¿verdad?, estar en ayuno, que se esfuercen lo más que sea posible, hermanos, para que Dios, hermanos, nos bendiga. Tenemos una actividad próxima, la fraternidad, hermanos, y el lema es, ¿verdad?, el avivamiento de los últimos tiempos, ¿verdad?, o de los postreros días. ¿Verdad? Un gran avivamiento, y pues se va a estar, hermanos, motivando al respecto, pero yo creo que es bien importante que nosotros oremos para que esa fraternidad sea de bendición. No les habíamos dicho,
vamos a hacer vamos a hacer la fraternidad desde la mañana. Vamos a empezar a dar desayuno a las 8 y terminar el desayuno a las 10. Así que para empezar desde las 10 de la mañana con la actividad, porque pues estuve viendo que no podía, ¿verdad?, en el tiempo que habíamos señalado, acomodar, pues el programa era muy limitado. Vamos a tener, hermanos, de visita muchos pastores, y pues algunos quizás solo van a decir paz de Cristo, porque no hay tiempo para escuchar, ¿verdad?, algo de ellos. Así que para poder que algunos participaran, ¿verdad?, de perdida algunos, ¿verdad?, como encargados de púlpito, otros, ¿verdad?, van pues a presidir los himnos, otros recoger la ofrenda, otros van a predicar, ¿verdad?, así. Entonces, para poder acomodar, hermanos, tuve que, pues de una vez dije, ya estamos, ¿verdad?, en este tiempo. Algunos vienen de lejos. Uno de los predicadores viene desde Hermosillo, otro viene desde Phoenix. Entonces, oiga, pues venir por un ratito y se acabó el culto, pues no. Entonces, para que haya más oportunidad de gozarnos, hermanos, vamos a tener incluso audición musical, porque hay algunos, ¿verdad?, grupos musicales que vienen y no pueden participar porque no hay tiempo. Entonces puse un tiempo para audicionar. En fin, hermanos, vamos a gozarnos, pero yo quiero más que nada, hermanos, que oremos para que haya avivamiento. ¿Cuántos van a orar por este particular? ¿No estaban aquí? Porque ni siquiera contestaron. Amén. Así que vamos a estar orando por este particular. En todas las oraciones, todos los días, acuérdense, díganle al Señor, manda un avivamiento, Señor. Avívanos, Señor. Como dijera el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Tenemos, hermanos, que procurar pedirle a Dios, pero también nosotros disponernos, porque si Dios me quiere avivar y yo no me dejo, no quiero, entonces, hermanos, no va a haber nada, ¿verdad? Así que pues yo les invito para que estemos por este particular orando. Ahorita todavía estamos, ¿verdad?, terminando ya de formular el borrador, ¿verdad?, el machote del programa y de alguna circular que también vamos a mandar, ¿verdad?, por lo menos a Phoenix, ¿verdad?, porque el hermano Daniel me dijo que le mandara para él promover allá en las iglesias de allá, a ver cuánto van a venir. Y bueno, pues también vamos a elaborar eso, y estamos escogiendo, hermanos, la mejor presentación tanto del programa como de la invitación y todo. Entonces nos está llevando tiempo, y ahora hay que mandar a imprimir y escoger todo esto. Entonces no nomás a decir un telefonazo, hermano, véngase, vamos a tener una oferta el día 7 de abril. No, es que debe de haber algo más motivante. Amén. Así que pues hay que estar orando por este particular. Los que hicieron promesas de cooperar, pues hermanos, dijimos que a lo más es para el día último de marzo, pero si usted puede ya desde hoy, mañana, dar lo que usted le prometió dar, hágalo, porque se necesita ir haciendo algunos gastos, ¿verdad?, de preparación para eso. Así que pues hay que esforzarnos. Amén. Vamos, hermanos, a despedirnos. Vamos a darle gracias a Dios y hay que esforzarnos. Aleluya.